¿Sabes qué son los mesones? Si eres salvadoreño, por supuesto que sí lo sabes. Te cuento que los mesones en muchas ciudades de América Latina son llamados también como conventillos o cuarterías. Lo del nombre es lo de menos. Lo más importante es que estos mesones son una solución habitacional para miles y miles de familias que por su condición económica no tienen otra alternativa. Los que habitan en los mesones, conventillos o cuarterías lo comparten todo, absolutamente todo. Comparten el patio, si tienen patio, comparten la cocina, comparten los baños, los lavaderos quizás, o un espacio donde se sirven de agua o algo así. La verdad es que los mesones son una solución habitacional muy precaria. Así que le invito para que en el podcast de hoy podamos platicar un poco sobre este fenómeno, sobre esta realidad, con nuestro tema, la vivienda informal en América Latina. Vamos entonces. Hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. Bienvenidos al episodio de hoy. Iniciamos saludando a nuestros seguidores, agradeciéndoles por su confianza, por supuesto. Pero le doy la bienvenida a Fabio. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Muy bien, Celso. Gusto saludarte. Un saludo para las personas que están siguiendo este podcast, que día con día son más y que están interesados en los temas inmobiliarios. Este es un tema inmobiliario, es un tema de la vivienda y, como ya lo decías, es un tema que afecta a muchos de los latinoamericanos. El episodio de hoy nos permite hablar y conocer un poco más sobre los mesones, cuarterías, conventillos o vecindades, que así se le nombra en algunos de los países de Latinoamérica, y que sigue siendo una constante de vivienda para muchos latinoamericanos, que a falta de una vivienda digna tienen que vivir en este tipo de, en el caso de El Salvador específicamente, de mesones. Analizaremos las razones de trataremos en alguna medida analizar las razones de este fenómeno, su impacto y sobre todo qué se puede hacer para mejorar desde el punto de vista, ser propositivos desde el punto de vista en la innovación de la vivienda, qué se puede hacer o cuáles soluciones se están dando en Latinoamérica. Todo este tema de la vivienda es un tema fascinante y en el punto que nos vamos a centrar ahora mucho más todavía, ¿verdad? Los mesones. Los mesones para muchos es una palabra desconocida, ¿verdad? Más sin embargo es una realidad con la que pues las principales ciudades de América Latina están lidiando, ¿verdad? El tema de los mesones, mucha gente vive ahí. Vamos a comenzar. Definamos, Fabio, ¿qué son los mesones? Cuarterías, conventillos y vecindades, y cómo van variando en los distintos países. Bueno, como ya lo decía, los conventillos, mesones, vecindades o cuarterías, aunque cada país tiene sus diferencias significativas, básicamente se refiere a lo mismo. Millones de personas viven en estas vecindades, cuarterías o conventillos, que son espacios donde comparten generalmente 10 cuartos, 15, 20, dependerá del tamaño, entre 10 y 15 metros cuadrados, con un espacio común de letrinas y baños para todos los que ahí habitan, que generalmente es uno o son dos para todas las personas. El costo es más reducido porque normalmente el costo es reducido, donde un cuarto de 12 metros, 14 o 15, viven 3, 4 personas, y que pues la vecindad es el común para todos de los servicios básicos cuando los tienen, ¿verdad? Más o menos podríamos definir lo que es esto, un mesón en El Salvador. Como decíamos, hay calidades de calidades, van bajando de nivel y en algunos pues las situaciones son más precarias que en otros, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Algunos datos clave que podemos manejar, Fabio. Por ejemplo, en el sur, en Bogotá, más del 60% de la población urbana vive en asentamientos informales, incluyendo las conventillos o como se le llame en estos lugares. En Caracas supera el 50%. En El Salvador, más del 40% de la población urbana enfrenta este problema.
En Brasil, el Río de Janeiro, 16 millones de personas viven en favelas. A ver, ¿dónde están ubicados estos asentamientos? Principalmente en las ciudades principales. Pero, Fabio, ¿por qué crece la vivienda informal? Vamos a ver si podemos darle una mirada a este fenómeno. ¿Por qué es que en la historia ha venido creciendo el tema de la vivienda informal? Bueno, es multifactorial, pero básicamente es porque cada vez hay la imposibilidad de las personas poder acceder a una vivienda digna es más difícil. Esto producto de que en unas ciudades más, en otras menos, la especulación del precio de las viviendas es cada vez mayor. No hay una política pública generalmente en las grandes ciudades, que es donde se concentran las grandes capitales, y en los suburbios de estas capitales, que es donde se concentra este tipo de viviendas. No hay una legislación que permita regular la construcción de estas, y por ende pues, se hace más difícil controlar. Pero digamos, con dos causales principales podría ser la incapacidad de una persona de poder acceder a una vivienda digna, la cantidad de desempleo que hay, también esa es otra de las razones importantes, y las posibilidades con los salarios mínimos que ganan las personas en la mayoría de los lugares, se hace imposible que alguien pueda acceder a una vivienda, porque primero, digamos, si vemos a El Salvador, no hay ese tipo de vivienda. No existe vivienda nueva como en los años 60, que hubo una política de crear. Los que ya conocen este país y San Salvador sabrán de que todavía están algunas de esas estructuras, la Sacamil, por ejemplo, Dibu, muchas de estas viviendas que se construyeron y que están ahí todavía. Hoy en día no hay una política para crear vivienda social, que es como la gente lo engloba, ¿verdad? Entonces, algunas de las causas son estas. La migración del interior a las grandes ciudades también es otra de las razones. Como te decía, es multifactorial, pero algunas de esas razones son las que ya dije. ¿Pudiéramos hacer un esfuerzo de ejemplificar cómo está planteado un mesón, Fabio, y cuánto impacta la calidad de vida de las personas que están ahí? Vos al principio lo mencionabas, que tienen, por ejemplo, las características de compartir los servicios públicos, por decir algo, ¿verdad? Bueno, la calidad de vida definitivamente de los habitantes de estas personas que viven ahí riñe mucho con lo que se tiene por calidad de vivienda digna, porque definitivamente si en una pieza de 12 o 14 metros viven 3 o 4 personas, tomando en cuenta que pueden ser 2 adultos con 2 niños, pues se entenderá donde que tenés que ahí tener tu habitación, está tu sala, está tu comedor, está tu cocina. No, la calidad de vida se reduce mucho. Esto desde el punto de vista crea también algún grado de frustración, porque hay muchos problemas que devienen de esto. Los niños tienen poco espacio donde moverse, si bien es cierto hay áreas comunes, pero igualmente son reducidas, ¿verdad? Entonces sí, la calidad de vida de los habitantes se ve impactada, la frustración de no tener un lugar adecuado donde vivir, y la imposibilidad, porque esto es peor, se entra en un ciclo donde las personas se dan cuenta que es muy poco probable que vaya a poder cambiar, porque no hay la capacidad ni hay las opciones. No existen opciones, salvo en algunos países que sí, como hablaremos más adelante, de alguna manera se están dando estas opciones, como en el caso de Uruguay, que es el mejor ejemplo que podríamos poner en algún momento. A ver, algo que hay que hacer notar, Fabio, es que la gente que vive en estos mesones no es que vive gratis, o sea, también es un espacio, es un bien raíz que lo están alquilando, tampoco es gratis y tampoco es barato. No, ha ido aumentando, porque realmente, por lo menos hablamos en El Salvador, podríamos decir que los costos varían entre $40 y $50 para un espacio de estos, de los que hablábamos de
de 12 o 14 metros cuadrados, que es lo que puede tener una pieza, también conocida como eso. Entonces, no es barato, y pues la calidad del servicio que se da pues no responde tampoco a lo que estás recibiendo, lo que estás pagando por lo que recibís, ¿verdad? Y como no hay muchas opciones, al final tenés que aceptar y terminar aceptando las condiciones en las que se vive. Y a veces no son alojamientos para largo plazo, ¿verdad? A veces son alojamientos por noches, por fines de semana, dependiendo de las necesidades de las personas, y quizás esa puede ser alguna de las soluciones que ofrecen los mesones, pero al final lo que tú mencionabas ahí, lo que tenemos es un foco de hacinamiento, hay un riesgo de enfermedades, por ejemplo, con condiciones que no son las mejores, ¿verdad? Las más adecuadas, condiciones a veces insalubres que complican un poco más la calidad de vida. Y aquí viene una duda, interrogante que aparece en este tema, Fabio. ¿Podemos comparar los mesones con alguna remodelación que pueda hacer algunas personas, algunas familias en su casa para alquilar sus cuartos, o que de repente ya la casa quedó sola y la comienzan a adecuar para alquilarla y hacen un cuarto aquí, un cuarto allá, de una casa hacen 5 espacios para alquilar? ¿Podría mencionarse eso también como un modelo de un mesón? En realidad dista un poco del concepto básico de lo que es un mesón, ¿verdad? Pero de alguna manera podemos decir que es un mesón moderno, ¿verdad? Si lo vemos así, pero dista mucho porque la calidad, normalmente estas habitaciones que se rentan por semana o por mes, o que se renta larga, ya no cuestan $40 o $50, te van a costar $300, $400, entonces va para otro tipo de persona, para los estudiantes que vienen del interior de la ciudad, la gente que no puede estar viajando todos los días, tiene otras condiciones económicas diferentes a la gente que vive en los mesones. El concepto de mesón básicamente es para la gente que tiene sus capacidades económicas muy reducidas. Pero hay que decirlo así, las personas que tienen sus capacidades económicas pero muy reducidas, que no pueden darse el lujo de pagar más de los precios que hablamos, por ejemplo, en El Salvador, incluso podría ser menos, que sí, los periodos son largos, no son periodos cortos, o sea, eso es importante también, los periodos son largos, y como te decía, $40 o $50 para algunas personas les puede parecer muy poco, pero para muchas, con mucha dificultad. Primero, porque también hay que ver que muchas de las personas que viven aquí son personas que trabajan en el sector informal. Sí. Entonces, también esa es otra imposibilidad de acceder a un crédito. Eso es otra de las condicionantes para poder, para vivir en donde vive, en esto de los mesones, parterías o conventillos, como se llame. El censo poblacional que se realizó en El Salvador el año pasado arrojó que cada vez, y eso es la otra cosa que nos dice también, es una voz de alerta, que lejos de ir disminuyendo, porque muchas personas pensarán, eso se hablaba de los mesones, que era de antes. Básicamente, ya no es de antes. Lejos de haber menos, hay más. ¿Dónde? Principalmente en San Salvador, que en este caso es donde se alojan más. Entendería que las principales ciudades como San Miguel, Santa Ana existen todavía, pero donde hay más en los suburbios del centro histórico, donde vamos a encontrar la mayor cantidad de mesones. Pero de que hay, y de que han aumentado, han aumentado. ¿Qué te parece si vamos como visualizando algunas posibles soluciones, propuestas que puedan existir para qué hay, qué se lee por ahí, que se puede hacer para el desarrollo de una vivienda más accesible? Es importante que sí hay alternativas y que sí hay países que están tomando decisión sobre esto, no de ahora, de hace, por ejemplo, quizá el caso más emblemático que hemos leído es el de Uruguay, donde están las cooperativas. Desde 1960 existen las cooperativas de vivienda, que es un modelo que Uruguay está exportando. El modelo de cooperativa de vivienda, donde la gente no solo participa con la mano de obra, sino el Estado participa activamente con proporciones que van del 80 al 85%, con una tasa de interés reducida de un 2%, con una capacidad para pagar a 25 años. Entonces,
este modelo ha logrado sacar de la precariedad a muchas familias y dar familia digna. Entonces, digamos como un modelo efectivo que sería poder trasladarlo a cualquier país, sería la cooperativa de vivienda. Esta podría ser una muy buena opción de cooperativa de vivienda, donde también, señor Estado, tiene que meter la mano para poder ayudarle al ciudadano común. Las microcréditos habitacionales también son algunas opciones, regular, porque lo que pasa es que esto se normaliza. Vivir en los mesones se normaliza y entonces se ve como parte del paisaje, pero lo que estamos hablando es opciones. Sí, desde aquí podemos decir, mire, si hay opciones, si es lo que está pasando. El Estado puede regular esto, puede meter mano para formalizar y dar una mejor calidad de vida, puede aportar préstamos semillas para iniciar compras de vivienda en estos lugares. Lo que pasa es que algunos de estos lugares están en sitios incómodos, donde lejos de poder ayudarles a ellos, lo que se busca es quitarlos para poder desarrollar otro inmueble que va a poder ser de mejor cuantía y para un empresario que tener unas viviendas mínimas. Eso a veces puede chocar también. No es tan fácil, pero sí hay posibilidades, hay opciones que se están dando, como les decía, en muchos de los países, innovar la construcción, volver a los apartamentos donde sean más accesibles, porque lo que está pasando es que los apartamentos, hablamos particularmente de San Salvador, cada vez son más pequeños y son más caros. También la especulación no ayuda. Estamos en un momento de mucha especulación en cuanto a los precios. Eso no favorece mucho el desarrollo de muchas de las familias para que puedan tener opciones que se ajusten a sus ingresos, que generalmente son la clase que está más desposeída y la clase informal. Por ahí vendrían algunas de las opciones, ¿verdad?, que se podrían tomar para poder ir dándole vivienda digna a las personas que viven en estos sitios. Las personas que nos están escuchando podrán decir, bueno, ¿cómo es que se está hablando de mesones, de este tipo de vivienda, cuando en el país tenemos un boom en el tema del crecimiento, digamos, de las unidades de vivienda, ya sea en edificios o proyectos muy importantes, casas muy bonitas que se están desarrollando en varios puntos del país? ¿Qué podemos decir sobre esto, Fabio? Y principalmente también en las principales ciudades donde existe este tipo de vivienda informal, como los mesones, llámese el Centro Histórico, llámese también en Santa Ana, San Miguel, en el caso de El Salvador. ¿Por qué es importante tocar estos temas? Bueno, porque es importante hacer esta reflexión que estás diciendo, porque si bien es cierto, nosotros tenemos un boom inmobiliario importante, respetable, que permite que haya una dinamización del mercado, que un mercado que se vuelva más dinámico. Tenemos varios empresarios apostándole a El Salvador. También es cierto, hay que decirlo, que el mercado inmobiliario no está para la mayoría de las personas salvadoreñas de bajos recursos, porque tenemos que la mayoría de los apartamentos que tenemos en el país rondan por los $1,500 metro de construcción. Lo que estamos diciendo es que un apartamento de 67 metros, 70 metros, te va a costar 130, 135, 140, dependiendo de la localidad. Y están ubicados tradicionalmente en lugares donde son de clase media alta para arriba. Lugares, los barrios populares de la gran zona metropolitana de San Salvador, no hay muchos desarrollos. Por ahí se asoman un par de desarrollos, pero ya comenzamos a ver los precios, y entonces estás hablando de 40 metros y estás hablando de $109,000. Entonces, definitivamente, al final no termina solucionando el problema del que estamos tratando. Sí es importante rescatar que tenemos un momento,
que no tenemos un antecedente en cuanto al boom inmobiliario que estamos teniendo, y eso es muy importante, repito, para el país, porque nos permite tener una economía más dinámica, pero deja de lado la construcción de vivienda social, porque para comprar una vivienda en San Salvador particularmente, porque sí hay otras, en Santa Ana, en San Miguel podemos encontrar otros proyectos, pero igual no es de carácter de fondos la vivienda social, que es la que se querría, que es la que estamos hablando, que se necesitaría para un gran sector de la población que no puede acceder a la vivienda, que es la vivienda que se está construyendo en este momento. La vivienda informal es un problema complejo, pero como ya lo mencionabas, con estrategias adecuadas y un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, se pueden ir encontrando soluciones. Es fundamental que como sociedad también podamos estar con el dedo en el renglón, ¿verdad? Pendientes y también aportando soluciones, aportando ideas para que haya pues mejores políticas habitacionales, y que desde el sector inmobiliario también se vaya buscando modelos de vivienda asequibles y sostenibles, tal como lo estabas mencionando. Yo tengo fe que esto va a suceder en algún momento, ¿verdad? Que las autoridades pues tengan en sus planes justamente esta parte, ¿verdad? De la vivienda social, para ir reduciendo estos datos que han ido en incremento según el censo poblacional de más personas haciendo uso pues de la vivienda informal. Eso no contribuye nada pues para la calidad de vida de las personas. Sí, porque por ejemplo en El Salvador nuevamente está el Fondo Social, pero el Fondo Social funciona como cualquier banco, con tasas de interés muy parecidas a las de los bancos, cuando menos, si no más, ¿verdad? Entonces tenés que cumplir una serie de requisitos que deben de cumplirse para formalizar un crédito, pero que el que no tiene la cantidad mínima que le exige para poder comprar una vivienda no va a poder acceder a una vivienda. Sigue siendo muy difícil porque te van a prestar el 80, el 90%, pero la otra parte, el enganche, la prima, va a ser lo difícil. Entonces sí hay que trabajar en esa parte de las políticas sociales a través de las instituciones que están encargadas para esto, la vivienda, el Fondo Social, etcétera, etcétera, como se llama en cada uno de los países, que es un problema en Latinoamérica menos parecido. El acceso a la vivienda sigue siendo todavía un tema de discusión. Así es que, como decís vos, tenemos la confianza de que en algún momento estas políticas vayan mejorando, porque hay muchas personas, y sobre todo las futuras generaciones, las futuras generaciones que vienen, que eso es otra cosa. Los jóvenes no pueden ir a comprar una vivienda porque no tienen, mejor se quedan en su núcleo familiar y no migran aunque la necesidad o el deseo esté por hacerlo. Que el boom inmobiliario vaya también en esa dirección. Ahorita todavía no se ve, ¿verdad? Pero esperamos que eso pase, pues. Y yo digo una cosa, Fabio, qué bueno que existen los mesones, porque también la gente necesita un lugar donde vivir, y qué bueno que existen. Y es una alternativa de un bien raíz ahí que, bueno, hay, por supuesto, los mesones tienen dueños y estos espacios también son alquilados. Yo no he visto muchas propuestas de mesones que se están vendiendo, o que se alquilan mesón, o que se alquilan cuartos de mesón, pero es una realidad que está ahí. Ahí está. En algún momento alguien decidió vender su mesón. Sí, nos hemos encontrado en algún momento, yo particularmente me he encontrado con que alguien está vendiendo su mesón por alguna razón, pero está ahí. Yo creo que no es si es bueno o malo, simplemente es una realidad que está ahí y que de alguna manera necesita que se mejore la calidad de la vivienda de la mayoría, que ese es el punto de esto, ¿verdad? No es para decir si esto está mal o está bien, sencillamente está ahí, es una realidad que, como bien decís, le soluciona
el problema de la vivienda a una persona que si tiene que viajar al interior del país y estar haciéndolo todos los días, mejor me quedo aquí o no tengo otro lugar y bueno, estaré aquí por el tiempo que sea necesario, pero sí hay que mejorar la perspectiva de la necesidad y cómo satisfacer la vivienda mínima, que es con dignidad, la vivienda mínima con dignidad, que es de lo que estamos hablando. No hacer la vista gorda a este tema, ¿verdad? Ese es el tema. Ese es el tema, no hacerse de la vista gorda. Ok, Fabio, vamos a llegar al final. Esperemos que con estos pincelazos sobre este tema también hayamos encendido algunas luces por ahí de las personas que nos han escuchado y que, bueno, por lo menos nos inquietemos sobre el tema y investiguemos un poco también y pues caigamos en la cuenta que existe esta realidad. Gracias por estar siempre atento, Fabio, con todas estas temáticas y bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias a todos y esperamos que sea de su agrado. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Si le ha gustado este contenido, por favor compártalo y suscríbase a este canal para que le estén llegando las notificaciones de las publicaciones que estamos desarrollando. Gracias por escucharnos en cualquier parte del mundo, en Latinoamérica, donde tenemos una buena cantidad de personas que nos están siguiendo. Muchas gracias. Vamos a estar pendientes para un próximo episodio. Hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio.